Hay una película que se acaba de estrenar en este 2025 en la plataforma de Netflix llamada Pánico en el tren bala, y si no notaste al verla, existe una precuela de esta película que se hizo allá por 1975, conocida también como Pánico en el Tokyo Express, a la cual se hacen algunas referencias. Así que quédate al final de este video si quieres saber algunas explicaciones y conexiones que existen con la primera parte. Aunque la segunda parte del 2025 tiene mejores efectos especiales que la primera, algo que sí tiene la de 1975 es una mejor historia y desarrollo de los personajes. Por esta razón creo que es importante tomarla en cuenta para entender la psicología de la chica que puso la bomba, y cómo influyó la historia de la primera película en ella al ser contada por el hijo de Koga. La película de 1975 inicia mostrándonos a Koga, el cual está plantando la bomba en el tren aprovechando la oscuridad de la noche, y una vez plantada llama al líder para informarle. Este le menciona que uno de los 4 integrantes del plan fue detenido ebrio, así que tendrán que continuar el plan con solo 3 integrantes. Al día siguiente el tercer integrante llamado Hidoshi, ve cómo están trasladando a su cómplice detenido usando como transporte el mismo tren al cual implantaron la bomba, y avisa al líder llamado Okita. Al recibir la noticia, recuerda el momento en el que Fujio, quien es el que fue detenido, pidió ser parte del plan y se nos muestra el dato que fue él el que les consiguió la dinamita. Después de salir el tren de la estación, Okita hace la llamada avisando que puso la bomba en el tren llamado Ikari 109, el cual será mencionado en la película del 2025. En esta película la velocidad que les advierten no bajar para que no estalle la bomba, es de 80 km por hora, y al mismo tiempo que llaman al conductor del tren para informarle, confirman que la amenaza es real al ser estallada una bomba que fue puesta en un tren de carga, el cual les dijo Okita que había colocado como prueba de que está hablando en serio. Los operadores se organizan para despejar las vías de tren, y después de hacer un cambio de vías, Okita hace una llamada pidiendo 5 millones como rescate para desactivar la bomba. Acto seguido, mientras están en una reunión, logran identificar al primer sospechoso a través de las huellas en un paquete de cigarrillos en las vías, el cual resulta ser Koga, así que se manda un equipo a buscarlo para vigilar sus movimientos. Mientras tanto en el tren, se ven obligados a comunicar a los pasajeros de la situación, al ver que ya estaban desesperados por causa de no saber qué estaba sucediendo. En cuanto al dinero, una vez reunido, reciben la llamada de Okita, y él les da las indicaciones para llegar a un punto de entrega del dinero. Durante la llamada se le trata de convencer diciéndole que hay una mujer a punto de dar a luz que necesita ser atendida, pero Okita insiste en que primero tiene que efectuarse la entrega del dinero. Al llegar al punto de entrega, Okita observa a distancia cómo su cómplice Hidoshi extrae el maletín mediante una cuerda, pero al ver que los policías no pueden alcanzarlo, piden apoyo a otras personas y esto alerta a Hidoshi. Este deja caer la maleta teniendo también que saltar para poder huir del lugar en una moto. De la misma forma Okita logra huir de la zona sin que se den cuenta, y va a un punto de encuentro previo para esperar a Hidoshi. Pero una vez lo ve llegar, se da cuenta que no puede ayudarlo ya que está siendo perseguido, y Hiroshi termina accidentándose en la moto y no logra sobrevivir. Al ver morir al joven Hiroshi, Okita recuerda cómo él le dio empleo al encontrarlo en la calle, y cómo Hiroshi le regresó el favor cuando perdió su negocio y después lo dejó su esposa, pues Hiroshi no lo abandonó y se quedó con él apoyándolo. Con lo que respecta a la identificación, los policías deducen que al ser tan joven Hiroshi, él no es el líder responsable de la bomba, y al mismo tiempo, Okita informa a Koga de la muerte de Hiroshi. Por otra parte, gracias a que la policía encuentra al hermano de Koga y a su exnovia, obtienen una ubicación para buscarlo, y una vez se encuentran en la zona ven pasar a Koga, el cual se da a la fuga al intentar capturarlo. A pesar de que intentan alcanzarlo, Koga logra escapar, pero antes de perderlos recibe una herida de bala que lo deja en mal estado, pero a pesar de eso logra llegar con Okita y él le atiende sus heridas. Al verlo mal herido, Okita entristece, ya que el plan perfecto que sería sin derramamiento de sangre se les vino abajo, pero Koga le recuerda lo miserable que son sus vidas y que el buscar dejar de serlo es lo que les da valor.
Okita, al ver la determinación de Koga, decide continuar con el plan, y lo deja descansando mientras él va solo por el dinero del rescate. Su plan consiste en llevar un camión y dejarlo en un puente de vía rápida, mientras de la parte trasera del camión, sacará una moto para ir a llamar a la central del metro y decirles que dejen el dinero en el camión abandonado, para después pasar con la moto por el maletín y tomar un atajo que lo lleve a otro transporte. Al mismo tiempo que su plan da resultado, en el tren una pasajera que estaba por dar a luz pierde a su bebé. Y volviendo al tema de la investigación, los policías rastrean una factura de Koga la cual los dirige al taller abandonado de Okita, y de igual forma al revisar las huellas del joven fallecido Hiroshi, descubren que el mismo Okita respondió por él en un accidente que tuvo el joven en el pasado. Al ver que ambas pistas señalan a Okita, van a buscarlo al taller abandonado en el cual se quedó Koga descansando de sus heridas. Al comunicarse Koga con Okita, le pide que lo deje y huya, pero Okita insiste en regresar por él. En cuanto al rescate, Okita llama a la central y les indica que les dejó un croquis en una cafetería en el cual les muestra el lugar de la bomba para que sea desactivada, pero al llegar la policía a la cafetería tienen la mala suerte de encontrarla incendiándose y no logran salvar el croquis. Antes de que Okita llegue, en el trayecto recuerda los malos momentos en los que Koga lo ayudó, y lo que mencionaron que harían de sus vidas después de lograr el golpe en el tren. Poco después la policía rodea el taller abandonado, y Koga prefiere pelear usando la dinamita antes de ser detenido. Él alcanza a ver a lo lejos que Okita acababa de llegar, pero debido a que despeja la zona lo hacen retirarse, y debido a esto Okita solo le queda quedar como un espectador, el cual es testigo de cómo su amigo Koga prefiere quitarse la vida usando una dinamita en vez de ser capturado. Poco después, Okita al verse solo entristece, y decide quemar los documentos con los que huirían Koga y el joven Hiroshi. Desde la central de operaciones, le comunican al conductor del tren que el croquis se quemó, así que con ayuda de las cámaras de algunas televisoras, tomarán unas fotos para poder ubicar en qué parte del tren podría estar la bomba, así que le piden reducir la velocidad a 85 kilómetros por hora. Además, ahora la policía hace un llamado en televisión dirigido a Okita, en el cual se le informa que el croquis que dejó en la cafetería se quemó y que necesitan de su ayuda para desactivar la bomba. Este mensaje en televisión lo ve la expareja de Okita, la cual tiene un hijo de él de 7 años. Una vez ella ve el mensaje recuerda cuando vivían juntos, también él como ella, llegó a estar a punto de quitarse la vida junto con él debido a la vida que llevaban, recordando también cuando le dijo que su madre le pidió se divorciara de él a causa de los problemas económicos que tenían. Poco después ella es ubicada por la policía, pero ella tampoco tiene información importante que les ayude a encontrarlo. Una vez que los pasajeros se enteran que el croquis se quemó, el cómplice Fugio que iba a bordo entra en pánico, y decide dar información sobre el escape de Okita, a la vez que en el centro de operaciones toman la decisión de parar el tren, ya que no quieren provocar una catástrofe mayor en una zona más poblada, así que con ayuda de las fotografías tomadas, ubican la bomba y les transfieren el equipo de soldadura para poder acceder a ella. Una vez que la bomba llega a ser desactivada, aún sin saber si existe otra, deciden arriesgarse y ordenan parar el tren. Para suerte de los pasajeros, logran parar sin que exista ninguna detonación, así que son rescatados inmediatamente y logran salir ilesos. Sin embargo, a pesar de haberse salvado los pasajeros, el mensaje de televisión donde sale el jefe de operaciones Kuramochi llamando a Okita, se sigue transmitiendo para engañarlo y atraparlo, ocasionando que el jefe Kuramochi decida renunciar por cuestiones de moralidad y dignidad. Ya estando Okita en el aeropuerto preparándose para escapar, hace una llamada ante la insistencia del mensaje de televisión, e indica dónde había dejado la bomba, sin saber que ésta ya había sido desactivada. Pero una vez estando en la fila para pasar con su boleto, se lleva la sorpresa de que su exesposa e hijo están en el lugar, y aunque ambos intentan disimular que no lo conocen para no delatarlo, la policía se da cuenta de su reacción y lo persiguen hasta las afueras del aeropuerto. Al verse acorralado, salta a un río, pero al cruzar del otro lado también es alcanzado por la policía.
Esta le ordena que se entregue, pero al intentar huir de nuevo, la policía dispara y este pierde la vida, dando fin a esta historia trágica. Espero les haya gustado el resumen de esta historia, la cual desconocía que existiera dentro del género de desastre. No olviden suscribirse para apoyar este canal, en el cual espero seguir subiendo más videos. Nos vemos hasta el próximo video.